La hermana Elena corría desesperada con apenas una cantimplora de agua turbia. Pensó que sería solo una solución precaria para veintena de niños, en un caserío olvidado por la civilización, en las entrañas de la selva. Pero al cruzar el último recodo del sendero, un olor a madera quemada, mezclado con un dulzón perfume de flores exóticas, perforó sus sentidos. Eso cambiará a Elena para siempre. Ya imaginó el horror de la soledad más profunda, el abandono absoluto en un mundo que no te quiere. Parece guión de película, pero sucedió de verdad en los Andes hace apenas una década. Y lo que Elena encontró no era solo un grupo de huérfanos, era una civilización secreta, un testamento vivo de resiliencia y un enigma que desafiaría toda su fe. Por favor, antes de sumergirnos en este relato que desafía la razón, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Tu apoyo es fundamental para que historias como esta no queden en el olvido y puedan seguir tocando corazones, abriendo mentes y revelando la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Inesperado. La hermana Elena, una mujer cuya fe era tan sólida como las montañas que ahora la rodeaban, había emprendido un viaje que muchos considerarían una locura. Sus pasos, que antes resonaban en los pulcros pasillos de un convento citadino, ahora se hundían en la tierra húmeda de una selva andina olvidada, donde el aire pesado y denso te abrazaba como un sudario. Habían pasado semanas desde que la última hambruna golpeara la región de El Cóndor, dejando un rastro de desolación y orfandad. Los informes, escasos y tardíos, hablaban de una veintena de niños que se habían dispersado hacia lo más profundo del bosque, buscando refugio o quizás simplemente un lugar para morir. La iglesia había enviado a Elena, una misionera con un historial de valentía y compasión inquebrantables, pero también con una profunda cicatriz en su propia alma que solo la entrega al prójimo parecía calmar. Ella no buscaba recompensas terrenales, solo la paz que venía de aliviar el sufrimiento ajeno. Su hábito, de un blanco inmaculado al inicio del viaje, ahora estaba manchado de lodo y sudor, un testimonio silencioso de su determinación. Las noches eran un tormento de ruidos desconocidos y el frío penetrante de la altura, donde los depredadores acechaban en la oscuridad, y los espíritus ancestrales parecían susurrar entre los árboles centenarios. Pero Elena no se rendía. La imagen de esos niños desamparados era un faro que iluminaba su camino, una llama que ardía en su corazón y le impedía flaquear. Llevaba 3 días sin ver una sola señal de vida humana. Los pequeños caseríos que marcaban los mapas habían sido tragados por la selva o abandonados por sus habitantes, quienes buscaron suerte en ciudades más grandes o perecieron en el intento. La desesperación comenzaba a arañar su fe, como las espinas de los arbustos rasgaban su sotana. ¿Y si los niños ya no estaban? ¿Y si el bosque los había reclamado como tantas otras vidas? La pregunta resonaba en su mente con la fuerza de un trueno silencioso. Se detuvo junto a un arroyo de aguas cristalinas, el único consuelo en aquel páramo verde, y bebió directamente de la fuente, sintiendo cómo la vida regresaba a sus labios resecos. Al levantar la vista, algo capturó su atención, una visión fugaz que apenas tuvo tiempo de registrar. Entre la maraña de lianas y hojas gigantes, un retazo de tela de colores vibrantes, tan fuera de lugar en aquel verde monótono, ondeó por un instante antes de desaparecer. Era diminuto, casi imperceptible, pero su mente, entrenada para la observación atenta y la búsqueda de esperanza, no lo dejó pasar. Una chispa de posibilidad se encendió en su pecho, una señal que contra toda lógica le decía que no todo estaba perdido,
que una vida, o quizás muchas, aún resistía en la inmensidad implacable de la jungla. Pero ¿qué significaba esa extraña señal? ¿Y quién la había dejado en un lugar tan inaccesible y olvidado por el mundo? El misterio apenas comenzaba a desvelarse, tejiéndose entre el denso follaje y los secretos que el viento parecía guardar. Continuó su marcha, ahora con un nuevo propósito, un impulso renovado. El sendero, antes apenas una huella, comenzó a volverse casi inexistente, tragado por la vegetación que se alzaba impenetrable. La selva parecía cerrarse a su alrededor, una fortaleza natural que protegía un secreto. El olor peculiar que había percibido al inicio de su búsqueda se hizo más fuerte aquí. Ese dulzón aroma floral que luchaba por imponerse sobre el denso musgo y la tierra mojada. Era como un perfume de aldea, pero sin la presencia obvia de flores cultivadas. Había algo más en el aire, una nota sutil de humo, no de madera recién cortada, sino de algo cocinado lentamente, con un toque ahumado que le recordaba a los guisos campesinos que compartía con los fieles en las zonas rurales. Su instinto le decía que estaba cerca, muy cerca, de algo que desafiaría su entendimiento. Sus sentidos se agudizaron, buscando cualquier indicio, cualquier susurro del viento que pudiera guiarla. De repente, un rastro, huellas pequeñas y descalzas en el barro, demasiado pequeñas para ser de adulto, pero demasiado numerosas para ser de un solo niño, y no eran huellas errantes, sino que seguían una dirección clara, ascendiendo por una ladera empinada y cubierta de árboles. El corazón de Elena latió con fuerza. Esto no era el camino de la desesperación, sino el de la supervivencia, el de la organización. Había algo metódico en esas pisadas, un patrón que hablaba de una vida estructurada, no de una huida sin rumbo. Ascendió la pendiente con dificultad, apoyándose en las raíces expuestas y las ramas bajas. El aire se volvió más fresco a medida que ganaba altura y el coro de insectos se atenuó, reemplazado por un silencio más profundo, solo interrumpido por el leve roce de las hojas al viento. La vegetación se abrió ligeramente en un punto, revelando no un claro, sino una pared de árboles aún más densa, coronada por una de las criaturas más majestuosas que Elena jamás había visto. Un árbol de ceiba gigantesco, su tronco tan ancho que una docena de hombres no podrían rodearlo, sus ramas extendiéndose como brazos hacia el cielo, un verdadero coloso verde. La hermana Elena no sabía qué esperar, pero la certeza de que algo extraordinario estaba oculto allí la invadió por completo. La selva no solo protegía a los niños, sino que también era parte de su refugio, una parte activa, casi un ser vivo que ocultaba sus secretos. Un escalofrío le recorrió la espalda, presintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral. El árbol no era solo un árbol, era un monumento vivo, una catedral natural. Sus raíces aéreas colgaban como barbas de un anciano sabio, y su follaje era tan tupido que la luz del sol creaba patrones intrincados de sombra y brillo en el suelo. Y fue entonces, al pie de esa ceiba titánica, donde el aire vibró con una energía diferente, casi mágica. El aroma a madera ahumada se hizo innegable y también un leve olor a resina y a tierra recién movida. Sus ojos escudriñaron la base del árbol, buscando una entrada, una señal más clara. Un tenue reflejo metálico llamó su atención entre las sombras más profundas de las raíces. Se acercó con cautela, el corazón martillando en su pecho. No era un metal brillante, sino algo oxidado, casi fundido con la tierra, pero de una forma que sugería haber sido colocado allí intencionalmente. Al tocarlo, sintió una vibración, casi un pulso, y un calor residual que no podía ser explicado por el sol de la tarde. La silueta que había visto antes, esa forma indescriptible, se manifestó de nuevo. No era una bestia, era la figura de un ser humano,
o algo que se parecía a uno, observándola desde la penumbra de las raíces, inmóvil, expectante. No había hostilidad en su postura, sino una curiosidad intensa, casi palpable, y una cautela primitiva. Elena no emitió sonido, solo observó de vuelta, sus ojos fijos en la forma que se fusionaba y emergía de la oscuridad. La hermana Elena estaba a punto de descubrir que no solo había llegado a un lugar escondido, sino a la frontera de dos mundos, donde la línea entre lo real y lo mítico se difuminaba en el denso aliento de la jungla, y donde los guardianes de ese otro lado no siempre revelaban su verdadera naturaleza a la luz del día. El silencio se estiró, pesado, lleno de preguntas sin respuesta. La figura, alta y esbelta, se movió, no para acercarse, sino para revelarse un poco más. Sus ojos, profundos como pozos de obsidiana, reflejaban la luz de una manera peculiar, como si guardaran en su interior la sabiduría de los siglos. Vestía ropas hechas de fibras naturales, mezclándose perfectamente con el entorno, casi como si el bosque mismo le hubiera dado forma. No era un ermitaño común, ni un aldeano perdido. Había una nobleza salvaje en su porte, una conexión con la tierra que trascendía lo meramente humano. La hermana Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de una profunda reverencia ante lo desconocido. ¿Quién era este ser? ¿Un protector? ¿Un chamán? ¿O algo más antiguo? Algo que los libros del convento jamás habían mencionado. La figura extendió una mano, no para tocarla, sino para señalar una grieta casi invisible en la base del tronco de la ceiba. Una entrada oculta, hábilmente camuflada por musgo y enredaderas. Era la puerta a lo que ella había buscado, el acceso al secreto más profundo del bosque, pero al mismo tiempo, en su mirada, la hermana Elena percibió una advertencia silenciosa, un último y solemne mensaje. Al cruzar ese umbral, no habría vuelta atrás, y la verdad que encontraría allí podría desmoronar todo lo que creía saber sobre la fe, la supervivencia y la esencia misma de la humanidad. Su misión de rescate acababa de transformarse en una búsqueda de entendimiento, de un saber ancestral que la selva había guardado celosamente por generaciones. Con el corazón latiéndole como un tambor chamánico, Elena se acercó a la grieta en el tronco de la ceiba. La figura, que parecía una aparición sacada de un mito, se desvaneció tan silenciosamente como había surgido, dejándola de nuevo a solas con el coloso verde y su misteriosa entrada. El aire dentro de la grieta era sorprendentemente fresco, con un aroma a tierra húmeda y hierbas secas. Era un pasadizo estrecho, oscuro, que requería que se inclinara y casi se arrastrara. La oscuridad era casi total, apenas perforada por débiles haces de luz que se filtraban por las rendijas del gigantesco tronco. Avanzó con cautela, tanteando las paredes rugosas y las raíces que sobresalían como tentáculos. Cada paso era una inmersión más profunda en lo desconocido, un adiós silencioso al mundo exterior. De repente, el pasadizo se abrió a una vasta cavidad, una especie de cueva natural formada dentro de la propia ceiba. Pero no era una cueva ordinaria. Las paredes interiores estaban pulidas, no por la erosión, sino por incontables manos, y estaban adornadas con grabados rudimentarios de animales, de figuras humanas estilizadas danzando alrededor de fuegos, y de símbolos que Elena no reconocía, pero que parecían emanar una energía ancestral. El techo, altísimo, estaba atravesado por gruesas ramas del árbol que formaban nervaduras impresionantes, y pequeños agujeros estratégicamente colocados permitían que la luz de la tarde creara un juego de luces y sombras hipnótico. Un hogar. Era un hogar oculto dentro de un árbol, una proeza arquitectónica y de supervivencia que la dejó sin aliento. ¿Cómo era posible que una estructura así existiera,
tan perfectamente integrada con la naturaleza sin dejar rastro para el mundo exterior. El ingenio detrás de este santuario era asombroso, y su existencia planteaba más preguntas que respuestas sobre sus habitantes y el verdadero alcance de su aislamiento en aquel rincón olvidado del mundo. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Elena comenzó a discernir los detalles. No era solo una cueva, era una serie de niveles, construidos con madera liviana y cuerdas, que ascendían por el interior del tronco, formando plataformas y pasarelas suspendidas. Habitaciones diminutas, tapizadas con pieles y hojas secas, se asomaban por las aberturas. Había una zona de fuego central, donde brasas humeantes aún liberaban ese olor a leña y guiso que había percibido fuera. Pequeñas herramientas de piedra y madera estaban ordenadas con precisión sobre esteras tejidas. Todo hablaba de una vida sencilla, pero organizada y plena, y entonces los vio. 20 pares de ojos, grandes y oscuros, la observaban desde las sombras. Niños. Eran los niños que había venido a buscar, pero no estaban demacrados ni desesperados como había imaginado. Eran delgados, sí, con la piel curtida por el sol y el viento, pero sus miradas eran intensas, cautelosas y llenas de una vitalidad asombrosa. Se movían con una agilidad felina, como si sus cuerpos fueran extensiones de la propia selva. Sus ropas eran toscas, hechas de fibras vegetales y retales de tela, pero estaban limpias y bien mantenidas. No había un solo rastro de miedo en sus rostros, solo una curiosidad profunda y una vigilancia instintiva. Se sostenían sobre las plataformas y se deslizaban por las cuerdas con una facilidad que desafiaba la gravedad, como pequeños espíritus del bosque. No hablaron. Solo la observaron, con una quietud que era mucho más inquietante que cualquier grito o llanto. ¿Cómo habían logrado sobrevivir y prosperar en un entorno tan hostil, sin el amparo de los adultos, desarrollando tales habilidades que parecían haber nacido con ellas? El misterio que envolvía a esos niños se profundizaba con cada mirada, revelando que su supervivencia era más que un milagro, era el resultado de un sistema, de una educación, de un secreto inquebrantable que los había mantenido a salvo en la oscuridad de su refugio arbóreo. Elena levantó las manos en señal de paz, con una sonrisa suave en los labios, intentando transmitir su buena voluntad. «Soy la hermana Elena», dijo, su voz resonando en el silencio de la ceiba. «No vengo a hacerles daño, vengo a ayudar». Los niños no respondieron. Algunos parpadearon, otros inclinaron ligeramente la cabeza, pero ninguno rompió el contacto visual. Era como si entendieran sus palabras, pero eligieran no reaccionar, manteniéndose en una especie de trance colectivo. Notó sus edades, desde los más pequeños, de apenas 3 o 4 años, hasta adolescentes de 15 o 16. Todos compartían esa misma mirada profunda, esa misma agilidad silenciosa. Había algo casi salvaje en ellos, una conexión primordial con el entorno que los hacía parecer más parte del bosque que de la humanidad. Uno de los niños más jóvenes, una niña con grandes ojos oscuros y el cabello enredado con pequeñas flores secas, se deslizó desde una plataforma superior hasta el nivel del suelo con la gracia de un felino, sin emitir el menor sonido. Se detuvo a unos metros de Elena sosteniendo una fruta exótica de colores vibrantes. La extendió hacia ella lentamente, como una ofrenda o una prueba. Era un gesto que Elena no esperaba, un atisbo de contacto humano en medio de tanta cautela. Pero en el instante en que Elena extendió su propia mano para tomar la fruta, la niña retiró la suya con la misma rapidez. Y luego, con una sonrisa enigmática que apenas duró un parpadeo,
Se giró y se desvaneció entre las sombras de una de las pasarelas superiores, dejando a Elena con la mano extendida y una mezcla de confusión y asombro. ¿Era un juego, una invitación o una advertencia? El significado de aquel breve e inexplicable encuentro se perdió entre el silencio de los niños y las sombras danzantes del interior del árbol, aumentando el enigma que rodeaba a esa peculiar comunidad, que parecía comunicar más con gestos y miradas que con palabras. Elena se quedó inmóvil, procesando el encuentro. La fruta, por un momento tan cerca, ahora se había ido, y con ella la posibilidad de un primer contacto tangible. La decepción, sin embargo, no opacó la fascinación. Estos niños no eran simplemente huérfanos perdidos, eran habitantes expertos de un mundo que ella apenas empezaba a comprender. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el tronco, e intentó observarlos sin intimidar. Poco a poco, algunos niños comenzaron a moverse con más libertad, realizando sus tareas cotidianas. Algunos tejían cestas con fibras vegetales, otros afilaban pequeñas herramientas con piedras, y los más pequeños jugaban en silencio con figuras de madera talladas. No hablaban entre sí, o al menos no con palabras. Parecían comunicarse a través de gestos, de miradas, de un entendimiento telepático que trascendía el lenguaje. Había una armonía en sus movimientos, una sincronía que solo se veía en las manadas de animales o en grupos humanos que compartían una profunda, casi ancestral, conexión. La ausencia de adultos era cada vez más evidente y más desconcertante. ¿Quién los había enseñado a vivir así? ¿Quién había creado este complejo santuario? El enigma del guardián, de la figura que había vislumbrado afuera, se intensificaba. ¿Sería esa la persona que los había moldeado, el cerebro detrás de esta sorprendente sociedad infantil? Y si era así, ¿por qué no se mostraba? El sol comenzaba a descender, y las últimas luces del día se filtraban a través de los orificios superiores, pintando el interior de la ceiba con tonos dorados y rojizos. Elena sintió el cansancio acumularse, pero no podía dormir. La curiosidad, la urgencia por entender, era más fuerte que cualquier necesidad física. A medida que la oscuridad se profundizaba, las siluetas de los niños se hicieron más difíciles de distinguir. Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, una voz, grave y profunda, resonó desde las alturas de la ceiba. Una voz que no pertenecía a ningún niño. Una voz que heló la sangre de Elena con su autoridad y su antigüedad, y que, sin embargo, parecía susurrar desde el mismo corazón del árbol, el verdadero guardián del secreto, finalmente revelándose en la penumbra. La voz, gutural y melódica a la vez, se extendió por la vasta cavidad del árbol, haciendo vibrar el aire y los mismos cimientos de la ceiba. No pronunciaba palabras en ningún idioma que Elena reconociera, sino una serie de sonidos profundos, casi cantados, que resonaban con la sabiduría de los siglos. Los niños, que hasta entonces se habían movido con una agilidad silenciosa, se quedaron inmóviles, como estatuas, sus ojos fijos en el punto de donde emanaba la voz. Era una autoridad innegable, una presencia que dominaba el espacio sin necesidad de manifestarse visualmente. Elena sintió un escalofrío helado, una mezcla de fascinación y temor reverente. ¿Era esta la voz de la figura que había vislumbrado afuera? ¿Era este el verdadero guardián de la casa en el árbol? La voz continuó, y aunque Elena no comprendía el significado literal, percibió un mensaje claro de advertencia, de soberanía, de una protección feroz sobre su dominio y sus habitantes. El sonido se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido, dejando un silencio aún más profundo que antes. Los niños, lentamente, comenzaron a moverse de nuevo,
pero con una renovada cautela, sus miradas se dirigían a Elena con una intensidad que no había sentido antes. Ya no era solo una extraña, ahora era una intrusa que había perturbado el delicado equilibrio de su mundo, una presencia que el guardián había notado y quizás no aprobaba. La pregunta ahora no era si los niños estaban solos, sino quién o qué era esta entidad poderosa que velaba por ellos desde las sombras y que parecía poseer un conocimiento tan profundo de la selva que su voz se confundía con el viento y las raíces, revelando una conexión con la naturaleza que desafiaba toda comprensión humana. La noche cayó por completo sobre la ceiba, sumergiendo el interior en una oscuridad casi total, salvo por el tenue brillo de las brasas y la luz de la luna que se filtraba esporádicamente. Elena decidió no intentar más la comunicación verbal. En su lugar, sacó de su mochila una pequeña bolsa de tela que contenía semillas de frutas y algunas hierbas medicinales que había recolectado. Las dejó cuidadosamente en el suelo, cerca de las brasas, un gesto de ofrenda, de confianza, de su deseo de compartir y no de tomar. Luego se acurrucó contra el tronco, intentando descansar, pero con todos sus sentidos alerta. El aire se llenó con los aromas nocturnos de la selva, el dulce perfume de las orquídeas nocturnas, el almizcle de la tierra húmeda, y subyacente a todo, ese tenue olor a humo y a algo más, algo salvaje y primal. Escuchaba los sutiles movimientos de los niños en los niveles superiores, el suave roce de sus pies descalzos sobre la madera, el susurro de sus conversaciones sin palabras. Eran como fantasmas, seres etéreos que habitaban un reino invisible a los ojos de los forasteros. Recordó su formación, las historias de los ancianos que hablaban de tribus perdidas, de espíritus del bosque, de una sabiduría que la civilización había olvidado. ¿Estaría presenciando algo de eso? A pesar del cansancio, no podía conciliar el sueño. La mente de Elena repasaba cada detalle, cada olor, cada sonido. Había algo en esos niños, en esa voz, en esa ceiba, que la hacía sentir pequeña e insignificante, pero a la vez profundamente conectada con algo mucho más grande que ella misma. De repente, un sonido. No era la voz del guardián, sino un ligero rasgueo, como de uñas sobre madera, que venía directamente desde el nivel del suelo, justo a su lado. Se sobresaltó, abriendo los ojos de golpe y buscando en la oscuridad, sin saber qué encontraría, o si lo que encontraría la llevaría a entender por fin el verdadero significado del hogar oculto en las profundidades de la selva. El rasgueo se repitió, más cerca esta vez. Elena giró la cabeza con lentitud, sus ojos escudriñando la oscuridad. Una pequeña mano, delgada y ágil, se movía sobre el suelo. Era la niña de los ojos grandes, la misma que le había ofrecido la fruta. Esta vez la niña no se retiró. Estaba sentada en silencio, dibujando en el polvo de la tierra con un pequeño palo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, trazando líneas que para Elena, al principio, carecían de sentido. Eran figuras geométricas, espirales, formas abstractas que se unían para formar un patrón complejo. Poco a poco, Elena comenzó a distinguir algo. Las formas se asemejaban a los grabados en las paredes del tronco, pero eran más frescas, más espontáneas. No eran simples dibujos, eran un lenguaje. La niña, percibiendo su atención, levantó la mirada y la miró directamente a los ojos, una expresión indescifrable en su rostro. Luego, señaló un punto específico en su dibujo, una espiral central de la que partían varias líneas, y después, con el mismo palo, apuntó hacia el techo, hacia las ramas superiores de la ceiba. La hermana Elena sintió un escalofrío de comprensión. La niña no solo dibujaba,
estaba comunicando, intentando desvelar un enigma. Ese dibujo y la dirección que señalaba eran una clara invitación a mirar más allá de lo evidente, a comprender la estructura no solo física, sino también social y espiritual de su comunidad, revelando que el verdadero secreto de la ceiba no estaba en lo que se veía, sino en lo que se interpretaba, un mensaje silencioso que la niña compartía con ella en la penumbra. ¿Qué intentaba mostrarle la niña con tanta urgencia? La respuesta, Elena lo sabía, se encontraba en lo alto, entre las sombras más densas del árbol. Con un nuevo sentido de propósito, Elena se incorporó. La niña ya se había desvanecido tan silenciosamente como había llegado, pero su mensaje perduraba en el aire y en la tierra. Decidió ascender a los niveles superiores. Las pasarelas de madera eran más robustas de lo que parecían, construidas con una ingeniería intuitiva que desafiaba la falta de herramientas modernas. Los niños en sus cubiles la observaban pasar, sus ojos brillando en la oscuridad. A medida que subía, el aire se volvía más ligero y la tenue luz de la luna penetraba con mayor claridad. Llegó a una plataforma grande, casi al nivel de las primeras ramas principales, un espacio comunitario. Aquí, la luz era suficiente para ver los detalles. Restos de comida, utensilios de cocina rudimentarios, mantas tejidas con fibras vegetales, un verdadero nido de humanidad en el corazón del árbol. Pero lo que la dejó sin aliento fue un mural. Pintado directamente sobre la madera pulida del tronco, representaba la historia de los niños. Escenas de un desastre. Un río desbordado, casas siendo arrastradas, figuras de adultos gritando, y luego niños huyendo, buscando refugio en la selva. Después, el mural mostraba a una figura sombría, alta y poderosa, que los guiaba hacia la ceiba. Esta figura no era humana en el sentido tradicional. Tenía rasgos que se mezclaban con los del bosque, piel rugosa como corteza, ojos brillantes como estrellas, y una melena de hojas y lianas. Era el guardián, el ser que había vislumbrado, pero representado con una majestuosidad casi divina. La hermana Elena comprendió que no se trataba de un líder cualquiera, sino de una deidad protectora, un espíritu encarnado del bosque, un ser que no solo los había guiado, sino que los había transformado, los había adaptado para sobrevivir en su refugio, convirtiéndolos en verdaderos hijos de la selva. Pero ¿era realmente un dios o era un ser de carne y hueso que había asumido ese manto mítico para proteger a los más vulnerables en un mundo que los había olvidado? El mural continuaba narrando la vida en el árbol, mostrando a los niños aprendiendo a cazar, a recolectar, a curar con hierbas, siempre bajo la tutela de la figura arbórea. No había desesperación en las escenas, sino una resiliencia asombrosa, una adaptación completa a un nuevo modo de existencia. Era la historia de un pueblo, no de huérfanos. Su existencia era un desafío a la civilización, una prueba de que la vida podía florecer fuera de sus cánones y estructuras. Elena sintió una profunda admiración por la fuerza de esos niños y por la devoción de su enigmático protector. Pero una pregunta seguía atormentándola. ¿Qué había pasado con los padres de estos niños? El mural mostraba su huida, pero no su destino final. ¿Habían muerto? ¿O la figura protectora los había separado, llevándose solo a los niños para forjar una nueva comunidad, un nuevo orden lejos de la brutalidad del mundo exterior? Mientras contemplaba la obra, una tenue luz azulada parpadeó en un rincón oscuro del mural. Se acercó y descubrió que no era parte de la pintura, sino una pequeña cavidad oculta, donde una extraña gema translúcida emitía un suave resplandor. Era una piedra que no parecía ser de este mundo, fría al tacto y vibrante con una energía sutil,
como si guardara en su interior los ecos de una voz antigua, la verdadera fuente del poder y el misterio de la ceiba, un secreto que iba más allá de la mera supervivencia y que podría revelar el origen mismo de su enigmático protector. La gema, con su luz azulada y su extraña pulsación, era un objeto que desafiaba la lógica. Elena la sostuvo en su mano, sintiendo como una corriente fría y vivificante se extendía por su brazo. No era una piedra común. Parecía emitir una frecuencia, un zumbido apenas perceptible que resonaba en lo más profundo de su ser, abriendo compuertas en su mente que creía cerradas desde hacía mucho tiempo. Mientras la gema emitía su suave brillo, los grabados en el mural que representaban al guardián parecían adquirir una nueva profundidad, una vida propia. Los ojos de la figura parecían seguirla. La expresión de su rostro arbóreo se volvía más pronunciada, como si el espíritu del bosque que representaba quisiera comunicarse con ella a través de la piedra. Era esta gema un amplificador de su poder, la fuente de su misticismo, o quizás un fragmento de una tecnología ancestral, olvidada por el tiempo y resguardada por esta comunidad. La hermana Elena sintió que estaba al borde de una revelación, que la historia de esos niños y su protector no era solo una saga de supervivencia, sino de algo mucho más grande, algo que trascendía las creencias religiosas que ella misma profesaba y se adentraba en los dominios de lo sobrenatural, de lo que la humanidad había preferido relegar a la leyenda. De repente, una sombra se deslizó por el borde de la plataforma, interrumpiendo su contemplación. Era la figura de la niña, la misma que le había mostrado los dibujos en el suelo. Esta vez se acercó más, sus ojos brillando con una mezcla de precaución y curiosidad infantil. Miró la gema en la mano de Elena, y sus pequeños dedos se extendieron para tocarla, como si reconociera su poder, su significado. Al contacto de la piel de la niña con la piedra, la luz azulada se intensificó por un instante y una suave vibración recorrió el aire. La niña retiró su mano y con un suspiro que Elena apenas escuchó, pronunció una palabra. La primera que Elena le oía decir: «Madre». No era una madre en el sentido convencional, sino que la palabra resonó con una reverencia, un amor y una conexión que iba más allá del lazo biológico. Era el tipo de amor que se siente por un creador, por un protector, por una fuerza vital. La hermana Elena comprendió que el guardián no solo era un espíritu del bosque o un líder. Para estos niños era la encarnación misma de la maternidad, el pilar sobre el que se sostenía su existencia, la fuente de su identidad. Pero, ¿cómo una figura tan enigmática podía ser una madre para veintena de niños sin lazos de sangre? ¿Y qué clase de fuerza materna era esta que habitaba en las profundidades de un árbol milenario, desafiando todas las nociones de familia y crianza que Elena conocía? La pregunta resonó en su mente, profunda e inquietante. La niña, con una mezcla de timidez y determinación, tomó suavemente la mano de Elena y la guió a un sector diferente del mural, uno que Elena no había notado antes, escondido detrás de una serie de raíces entrelazadas que servían como un velo natural. Este segmento del mural era más antiguo, los colores estaban desvanecidos, pero las imágenes eran aún más impactantes. Mostraba el origen de la madre, no como una figura humana, sino como la ceiba misma, un árbol majestuoso que un día, según la leyenda, había sido alcanzado por un rayo. De las cenizas y la corteza quemada, había emergido una silueta, una entidad que no era ni completamente árbol ni completamente humana, sino una fusión de ambos. De esa figura aparentemente nacieron los primeros niños de la selva, y no de forma biológica, sino como esporas que la ceiba liberaba,
o quizás como almas que el árbol llamaba a su protección. Era un relato mítico, una historia de creación que la niña, a través de sus gestos y susurros incomprensibles, le transmitía con una convicción que Elena no podía ignorar. Su mente, formada por dogmas y escrituras, luchaba por asimilar la cosmogonía que se desplegaba ante sus ojos. El guardián no era un ser humano que había asumido un rol. Era una manifestación del árbol, una entidad elemental, la ceiba misma personificada, la madre de una generación de niños que habían sido literalmente engendrados por la naturaleza. Pero ¿cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía una monja con una fe inquebrantable conciliar esta historia mítica con la realidad de los niños de carne y hueso que vivían en ese árbol? La niña soltó la mano de Elena y se alejó, dejándola sola con la sobrecogedora revelación del mural. La hermana Elena se sentía abrumada. Su misión había comenzado con la simple tarea de encontrar huérfanos, pero ahora se había convertido en un viaje a los confines de la creencia y la realidad. ¿Era el guardián una ilusión, una leyenda que los niños habían adoptado para sobrellevar su trauma? ¿O era, de hecho, una manifestación de la propia selva, un espíritu que había tomado forma para proteger a sus hijos? La gema en su mano parecía vibrar con más fuerza, como si la verdad estuviera latiendo en su interior. La hermana Elena no sabía qué pensar. Miró a los niños que se movían en los niveles inferiores, sus risas silenciosas, sus juegos sin palabras. Eran tan reales, tan palpables. Pero su origen, según el mural, era de otro mundo, de otra lógica. La ceiba ya no era solo un refugio, era un templo, un útero, una cuna de una nueva forma de existencia, un ecosistema social y espiritual que desafiaba cualquier concepto de comunidad humana. Elena sintió una profunda necesidad de hablar con el guardián, de entender la verdad directamente de la fuente, de desentrañar el enigma de esa madre mítica. No importaba si era un ser humano o un espíritu, su presencia era innegable, su influencia poderosa. ¿Cómo podría acercarse a una entidad tan enigmática sin romper el delicado equilibrio que había mantenido a estos niños a salvo? ¿Y cómo convencerla de la necesidad de ayuda del mundo exterior sin parecer una amenaza a su sagrado refugio? El peso de su misión se había multiplicado exponencialmente, y la hermana Elena sabía que el verdadero desafío aún estaba por comenzar, un desafío que la obligaría a confrontar sus propias limitaciones y los límites de su fe en un mundo donde lo increíble era la única verdad. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una suave brisa, inusual dentro de la ceiba, acarició su rostro. Traía consigo el mismo aroma a flores exóticas y madera ahumada, pero esta vez con una nota adicional, el inconfundible olor a savia fresca, a vida pulsante que emanaba directamente de las paredes del árbol. Se dio cuenta de que el árbol mismo estaba vivo de una manera que nunca antes había imaginado, que no era solo un refugio, sino un participante activo en la vida de los niños. Los niños en los niveles inferiores se quedaron de repente inmóviles. Sus ojos, antes llenos de juegos, ahora se fijaron en un punto. Elena siguió sus miradas. Desde las profundidades del tronco, donde la luz apenas llegaba, se elevaba una figura. No era la que había vislumbrado afuera, ni la que esperaba. Esta era más imponente, más etérea, una silueta que parecía compuesta de raíces y ramas entrelazadas, con ojos que brillaban con la luz azulada de la gema que Elena aún sostenía. Era la madre. El guardián se manifestaba finalmente, no como un ser de carne y hueso, sino como el espíritu viviente del árbol, una presencia que llenaba el espacio con una majestuosidad sobrecogedora. Su forma era fluida,
cambiante, tan antigua como la selva misma. Un silencio reverente llenó la ceiba. La hermana Elena sintió que el tiempo se detenía, que estaba presenciando un milagro o una ilusión, una verdad tan profunda que su mente mortal apenas podía contenerla. La madre la observaba, y en su mirada la hermana Elena no vio hostilidad, sino una sabiduría milenaria, una pena profunda y una pregunta sin palabras. ¿Qué haces aquí, intrusa? ¿Y qué pretendes hacer con mis hijos, con mi legado, con el secreto que he guardado por generaciones? El momento de la confrontación había llegado, y Elena sabía que las palabras en este lugar sagrado serían insignificantes ante la verdad que la madre revelaría con su mera presencia. La madre, una imponente figura tejida con la propia esencia del árbol, comenzó a descender lentamente por las pasarelas internas de la ceiba. Sus movimientos eran fluidos, como el viento entre las hojas, y cada paso, si es que se podían llamar pasos, resonaba con la autoridad de la tierra. A medida que se acercaba, Elena pudo discernir más detalles. Su piel era una corteza pulida, sus cabellos eran lianas verdes y floridas, y sus brazos terminaban en manos con dedos largos y delicados, como ramas jóvenes. Pero eran sus ojos, esos orbes brillantes con la luz azul de la gema, los que cautivaban toda la atención de Elena. En ellos vio una historia que se perdía en la noche de los tiempos, una tristeza profunda y una fuerza inquebrantable. Los niños, dispersos en sus cubiles, la observaban con una mezcla de reverencia y familiaridad, como quien mira a su progenitora. La madre se detuvo a pocos metros de Elena, su altura dominando la pequeña plataforma. No emitió sonido, pero Elena sintió las palabras en su mente, una comunicación telepática que resonaba con la voz que había escuchado antes, pero ahora con una claridad cristalina. ¿Por qué perturbar la paz de mi hogar humana?, preguntó la voz, sin ira, sino con la curiosidad de un ser antiguo que ha visto pasar innumerables eras. Mis hijos están a salvo aquí, lejos del mundo que los devoró. La hermana Elena sintió el peso de esa verdad, la acusación silenciosa en las palabras de la madre. Comprendió que su misión no era tan sencilla como pensaba, que no solo estaba lidiando con la supervivencia física, sino con un conflicto de valores y mundos. ¿Cómo podría explicar el concepto de ayuda a un ser que había creado su propio refugio inexpugnable, que había visto la brutalidad de la civilización y había elegido la vida en las sombras? La brecha entre sus mundos parecía insalvable, y la respuesta a la pregunta de la madre podría determinar el destino de 20 vidas inocentes, y quizás el de la propia hermana Elena. Elena bajó la gema con respeto, colocándola suavemente en el suelo. Se arrodilló, no en señal de sumisión, sino de humildad y apertura. «No vengo a perturbar», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Vengo a ofrecer una mano si es necesaria. El mundo exterior no es solo dolor, madre. También hay bondad, también hay quienes se preocupan. La hambruna y la violencia que afectaron a estos niños no fueron el fin, sino una tragedia que buscamos sanar. Mis votos me obligan a proteger a los inocentes». La madre inclinó ligeramente su cabeza, como si sopesara cada palabra de Elena, examinando no solo el sonido, sino la intención detrás de ellas. Sus ojos penetraron el alma de Elena, desnudando sus miedos y sus esperanzas. La hermana sintió una profunda conexión con el ser arbóreo, una empatía que trascendía las barreras de la especie y la fe. No era hostil, era protectora, sí, pero también curiosa, y quizás un poco sola. «El mundo exterior es un lobo hambriento», respondió la madre en la mente de Elena, sus palabras resonando con la sabiduría de la experiencia.
Nosotros somos los pequeños ciervos que corren en la sombra. Aquí, en mi abrazo, están a salvo. Les he enseñado a ser uno con la selva, a depender solo de sí mismos, a escuchar el susurro del viento y la voz de la tierra. ¿Qué más puede ofrecer tu mundo, además de la promesa de más dolor y abandono? Elena se dio cuenta de la magnitud del trauma que había llevado a la madre a crear este santuario. No era solo por protección física, sino por una herida emocional profunda, una desilusión con la humanidad que la había impulsado a forjar una sociedad alternativa, una utopía natural. Pero ¿era esa utopía sostenible a largo plazo, o la madre, en su intento de protegerlos, les estaba negando la oportunidad de conocer la verdadera diversidad de la vida con sus alegrías y sus penas? La pregunta era compleja, y la respuesta podría requerir que Elena sacrificara sus propias convicciones, o que por el contrario, encontrara una forma de unir dos mundos aparentemente irreconciliables. Mientras Elena buscaba las palabras adecuadas para responder, un sonido diferente, discordante, llegó desde el exterior de la ceiba. No era el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Era un ruido metálico, seco, un choque repetitivo que no pertenecía a la selva. La madre se irguió, su figura de ramas tensa, sus ojos brillantes con una alerta repentina. Los niños, al escuchar el sonido, se encogieron. Sus rostros, antes impasibles, ahora mostraban un miedo primordial, un terror que Elena no había visto en ellos hasta ahora. Miraron a la madre, buscando protección, consuelo. La madre extendió sus brazos, y las lianas de sus cabellos parecieron ondular con un impulso propio. Son los que buscan lo que no les pertenece. Resonó su voz en la mente de Elena, ahora teñida de una furia contenida. Los que vienen a destruir, a profanar lo sagrado. Elena entendió. Eran los madereros, los buscadores de oro, los depredadores de la tierra que a menudo invadían estas regiones remotas, arrasando con todo a su paso. El peligro que había estado acechando en las sombras de su imaginación ahora era palpable, real, y amenazaba con destruir no solo el hogar oculto, sino también la delicada confianza que apenas comenzaba a construirse entre ella y la madre. ¿Podría Elena, una simple monja con fe y buenas intenciones, ser capaz de proteger este santuario ancestral de la brutalidad del mundo exterior, o se vería forzada a presenciar la destrucción de este refugio y la aniquilación de la esperanza que esos niños representaban? El destino de la ceiba y sus habitantes pendía de un hilo, y la hermana Elena sintió que el tiempo para las palabras se había agotado, y que solo la acción podría salvar lo que quedaba de la inocencia. La madre, sin esperar respuesta de Elena, se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño y constitución arbórea. Se deslizó por la entrada principal de la ceiba, desapareciendo en la densa vegetación exterior. Elena la siguió, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y determinación. Los niños, aunque temerosos, no lloraron ni corrieron. Permanecieron inmóviles, como pequeños centinelas, observando el exterior con una tensión palpable, como si supieran que su destino estaba a punto de decidirse. Al salir, Elena vio la escena. A pocos metros de la ceiba, una patrulla de madereros armados con motosierras y hachas avanzaba, talando indiscriminadamente los árboles más pequeños que rodeaban el santuario. Sus rostros eran duros, sus movimientos brutales. La madre estaba de pie ante ellos, una figura imponente que emergía de la jungla, sus brazos extendidos, como si intentara detenerlos con su mera presencia. Los madereros se detuvieron sorprendidos, y uno de ellos soltó una carcajada burlona. «Miren, una vieja loca de la selva», dijo levantando su hacha. «Hazte a un lado, mujer, o te aplastaremos junto con tu maldito bosque».
Elena sintió una ira fría recorrerle la sangre. No podía permitir que destruyeran este lugar, que lastimaran a la madre o a sus hijos. Era su oportunidad de demostrar que no todos en el mundo exterior eran como esos hombres, que la bondad y la protección existían. Dio un paso adelante, colocándose al lado de la madre. «Deténganse». Su voz resonó con una autoridad que no sabía que poseía. «Este lugar es sagrado. Estos niños viven aquí». Los madereros rieron más fuerte, viéndolos como dos figuras patéticas e inofensivas. Pero en sus ojos, la hermana Elena vio el destello de la codicia, la misma ceguera que había provocado la hambruna y el sufrimiento de los niños. Comprendió que la batalla no sería solo física, sino también una lucha entre la naturaleza y la destrucción, entre la vida y la avaricia. Pero cómo dos figuras desarmadas, una monja y un espíritu del bosque, podrían hacer frente a la fuerza bruta de hombres armados y sin escrúpulos. La situación era desesperada y la selva misma parecía contener el aliento, esperando el inevitable choque. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con el filo de las hachas. La madre no pronunció palabra, pero su postura se volvió más imponente. Sus ramas se alzaron como una amenaza silenciosa. Los madereros, aunque inicialmente burlones, comenzaron a sentir una punzada de inquietud ante la majestuosidad de la figura arbórea y la inexplicable calma de la monja. El líder del grupo, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, dio un paso adelante. «No nos vengas con historias de fantasmas, vieja», espetó, su voz cargada de desprecio. «Aquí solo hay árboles que valen dinero. Y tú y tu amiga están en nuestro camino». Levantó su hacha, apuntando directamente a la hermana Elena. En ese instante, la gema azul que Elena había dejado en el suelo, dentro de la ceiba, comenzó a brillar con una intensidad cegadora y una resonancia profunda, casi sísmica, emanó del tronco del árbol. La madre extendió sus manos y las lianas que formaban sus cabellos se agitaron con fuerza, liberando un polen dorado que brilló en el aire, envolviendo a los madereros en una nube extraña. No era un ataque, sino una distracción. Una manifestación de la energía del árbol. Los madereros tosieron, sus ojos irritados por el polen, su atención desviada por la repentina y sobrenatural luz. Elena aprovechó la confusión. «¡Huyan, insensatos!», gritó, su voz amplificada por la energía del árbol. «La selva los rechaza». La madre dio un paso adelante y las raíces de la ceiba, que parecían extenderse más allá de lo visible, comenzaron a moverse bajo los pies de los madereros, como serpientes vivas que intentaban atraparlos. El pánico se apoderó de ellos. No eran solo dos mujeres, sino el bosque mismo que se alzaba contra ellos. Gritaron, tropezaron y con una mezcla de miedo y superstición comenzaron a huir, dejando caer sus herramientas, perdiéndose en la selva tan rápido como habían llegado. La hermana Elena no podía creer lo que veían sus ojos. La madre había utilizado el poder del árbol para defenderse, un poder que trascendía la razón, uniendo la voluntad de la naturaleza con la esencia misma de su espíritu protector. Pero, ¿qué significado tendría esta manifestación para el futuro de los niños? ¿Y cómo cambiaría su relación con el mundo exterior una vez que el velo del secreto había sido, aunque sea por un instante, levantado? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan antigua y profunda como el mismo árbol, y Elena sintió que su propia fe había sido reescrita en aquel instante de milagro y misterio. El polen dorado se disipó lentamente, y la vibración del árbol disminuyó, dejando un silencio reverente y una profunda calma. La madre se giró hacia Elena, su forma de ramas y corteza exhalando una energía serena.
En sus ojos azulados, la hermana Elena vio no solo gratitud, sino también una nueva comprensión, un atisbo de conexión. «Gracias, humana», resonó la voz de la madre en su mente, ahora suave, casi un susurro. «No todos los de tu mundo buscan destruir». Elena se puso de pie, su cuerpo tembloroso, pero su espíritu fortalecido. Habían enfrentado el peligro juntas, dos seres de mundos distintos, unidos por la protección de los inocentes. La madre extendió una de sus manos de ramas hacia Elena, y en su palma brotó una pequeña flor de un azul intenso, similar al color de la gema, pero aún más vibrante. Era un gesto de confianza, de un pacto silencioso, de una aceptación que iba más allá de las palabras. Elena tomó la flor, sintiendo su calor, su pulso vital. «Mis hijos», comenzó Elena, buscando una respuesta para el futuro. La madre asintió. «Ellos necesitan saber que no todo es lobo hambriento. Tú has mostrado otra parte del mundo, pero no pueden dejar mi abrazo de repente. Necesitan tiempo para sanar, para comprender». La hermana Elena entendió la sabiduría detrás de las palabras de la madre. No se trataba de arrancarlos de su hogar, sino de tender puentes, de ofrecer una opción. «Les ofreceremos un camino», dijo Elena, «un camino hacia el conocimiento, hacia la posibilidad de elegir. Tú, madre, eres su protectora, su raíz. Yo puedo ser su guía hacia las ramas, hacia el sol». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro arbóreo de la madre, una expresión de aprobación y esperanza. Era el inicio de una nueva era para los niños de la Ceiba, una era donde la antigua sabiduría del bosque se encontraría con la compasión del mundo exterior, forjando un futuro incierto pero lleno de promesas. Pero ¿cómo se lograría esa transición? ¿Y qué sacrificios serían necesarios para que esos niños, nacidos en el corazón de un árbol, pudieran florecer en la luz sin perder su esencia salvaje y ancestral? El camino estaba lleno de desafíos, y la hermana Elena sabía que su verdadera misión, más allá del rescate, era la de la mediación entre dos realidades tan distintas como el cielo y la tierra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La hermana Elena estableció un campamento rudimentario cerca de la entrada de la Ceiba, creando un puente visible entre los dos mundos. Los madereros no regresaron, disuadidos por la historia del árbol que camina y la monja con ojos de fuego, que se extendió como un eco por la región. Poco a poco, los niños de la Ceiba comenzaron a acercarse al campamento de Elena. Al principio, era solo la niña de los ojos grandes la que le había mostrado los dibujos, trayéndole frutas exóticas o pequeñas hierbas curativas. Luego, otros niños, los más pequeños, se atrevieron a asomarse, atraídos por la curiosidad. Elena les leía cuentos del mundo exterior, historias de ciudades lejanas, de otras culturas, de inventos y de arte. No les hablaba de Dios de inmediato, sino de la bondad, de la compasión, de la belleza inherente a la vida humana. Les enseñaba a leer y escribir usando palos y tierra, adaptando su pedagogía a su entorno natural. La madre observaba desde las sombras del tronco, una presencia silenciosa, aprobatoria. Su confianza en Elena crecía con cada interacción. La gema azul que Elena había encontrado se convirtió en un símbolo de su conexión, un objeto de poder compartido, un vínculo entre la fe de la monja y la espiritualidad del árbol. Elena comprendió que el verdadero secreto de la Ceiba no era solo la existencia de los niños, sino la forma en que la madre había logrado crear un ecosistema autosuficiente, una sociedad basada en la interdependencia y el respeto por la naturaleza, un modelo de vida que la civilización había olvidado en su carrera hacia el progreso.
¿Podría este refugio ancestral ofrecer lecciones valiosas para un mundo que se devoraba a sí mismo? ¿O estaba condenado a permanecer como un experimento aislado, una burbuja de pureza en un mar de corrupción? La hermana Elena comprendió que su papel no era llevar a los niños al mundo civilizado de golpe, sino prepararlos, darles las herramientas para elegir su propio destino. Algunos de los niños, especialmente los mayores, mostraron una curiosidad insaciable por el conocimiento del exterior. Aprendieron rápidamente a leer y escribir, sus mentes ágiles, absorbiendo cada nueva idea. Otros, los más pequeños, permanecieron firmemente arraigados en la ceiba, contentos con la sabiduría del bosque y la protección de la madre. Era una dualidad que Elena respetaba, una libertad de elección que la madre también alentaba. Un día, la hermana Elena, acompañada por algunos de los adolescentes, se aventuró más allá del límite que la madre solía imponer. No se adentraron en el mundo de los humanos, sino en una parte más lejana de la selva, en busca de un viejo templo en ruinas, del que la madre le había hablado a través de imágenes mentales. Era un lugar sagrado para el pueblo ancestral de la Ceiba, un sitio de curación y revelación. Allí, entre las piedras cubiertas de musgo y las estatuas derribadas por el tiempo, Elena encontró algo que la dejó sin aliento. No eran tesoros, sino inscripciones, textos antiguos grabados en la piedra que, con la ayuda de su propia educación y el conocimiento ancestral que la madre le había transferido telepáticamente, comenzó a descifrar. La hermana Elena descubrió que la madre no era un mito reciente, sino una entidad ancestral, un espíritu tutelar de la selva venerado por generaciones, y que la ceiba misma era un nexo de energía, un portal hacia otra dimensión. Su existencia no era una anomalía, sino una continuación de una tradición milenaria, un legado vivo de una fe que la humanidad había olvidado, y que ahora, con la ayuda de esos niños, podría ser redescubierta. Pero ¿qué implicaciones tendría esta verdad milenaria para el futuro de los niños y su madre? ¿Y sería posible revelar este secreto al mundo exterior sin destruir su esencia y su santidad? Las inscripciones revelaron que la gema azul que Elena había encontrado era un corazón del árbol, un fragmento de energía cósmica que había caído del cielo en tiempos inmemoriales y que había infundido vida y conciencia a la ceiba. La madre era, de hecho, el alma de ese árbol, un ser elemental conectado con la vida misma del planeta. Los niños no eran huérfanos en el sentido tradicional, sino hijos de la ceiba, almas puras que el corazón del árbol atraía en momentos de gran desequilibrio y peligro para la naturaleza y la humanidad. Eran una nueva generación, nacida para ser guardianes del equilibrio, con una conexión innata con la selva. La hermana Elena sintió que su mundo se expandía más allá de todo lo que había conocido. Su fe no se había roto, se había transformado, se había ampliado para abrazar una espiritualidad más vasta, una que honraba la vida en todas sus formas. Regresaron a la ceiba, donde la madre los esperaba. Elena le explicó lo que había descifrado. La madre escuchó en silencio, sus ojos brillando con una profunda tristeza. Ellos son el futuro. Resonó su voz en la mente de Elena, refiriéndose a los niños. Pero el futuro es incierto. El mundo exterior avanza y mi protección se debilita con cada árbol que cae. Era una confesión, una vulnerabilidad que Elena no había esperado. La madre era poderosa, pero no omnipotente. Necesitaba ayuda, no solo para sus hijos, sino para la propia selva, para el equilibrio del planeta. La hermana Elena se dio cuenta de que su misión era ahora mucho más grande que simplemente cuidar a un grupo de niños.
era la de mediar entre la humanidad y la naturaleza, entre la fe de un convento y la sabiduría ancestral de un árbol milenario, para forjar un futuro donde ambos mundos pudieran coexistir, respetándose mutuamente. Pero, ¿cómo podría una monja, una sola persona, convencer a un mundo de la necesidad de proteger un secreto tan profundo, tan vital para la existencia misma? Y ¿estarían los niños de la Ceiba dispuestos a asumir un papel tan crucial en la salvación del planeta, sacrificando su aislamiento por un bien mayor? El verdadero desafío apenas comenzaba, y el peso de esa responsabilidad recaía ahora sobre sus hombros. La hermana Elena decidió que el secreto de la madre y los niños no podía ser revelado al mundo de forma convencional. La civilización no estaba preparada para comprenderlo, y solo reaccionaría con miedo, codicia o destrucción. En su lugar, optó por un camino más sutil, el camino de la influencia, de la educación silenciosa. Con la ayuda de la madre, se convirtió en una embajadora de la Ceiba. Los adolescentes más curiosos, aquellos que habían aprendido a leer y escribir con Elena, fueron los primeros en cruzar el umbral hacia el mundo exterior. No fueron a ciudades bulliciosas, sino a comunidades indígenas cercanas, a pueblos pequeños, donde la conexión con la naturaleza aún era fuerte. Elena los acompañaba, actuando como su protectora y maestra. Allí, los niños de la Ceiba no hablaban de la madre ni del corazón del árbol directamente. En su lugar, compartían sus conocimientos sobre la selva, cómo cultivar sin destruir, cómo curar con hierbas, cómo interpretar las señales de la naturaleza. Sus habilidades, su respeto por el entorno, su profunda conexión con la tierra, eran una elocuente demostración de una sabiduría olvidada. La hermana Elena, por su parte, se encargó de documentar no la leyenda de la madre, sino los efectos devastadores de la deforestación y la pérdida de conocimientos ancestrales. Escribió informes, cartas, historias, que envió a organizaciones medioambientales y religiosas, sin revelar la fuente de su inspiración. Su objetivo era despertar la conciencia, no imponer una creencia. El impacto fue lento, pero palpable. Pequeñas iniciativas de reforestación comenzaron a surgir en la región. Comunidades locales recuperaron prácticas agrícolas sostenibles. Y los niños de la Ceiba, de a poco, se convirtieron en jóvenes sabios, puenteando dos mundos, llevando la voz silenciosa del árbol a oídos dispuestos a escuchar. Pero la madre, aunque orgullosa de sus hijos, sentía la constante amenaza del avance imparable del progreso. ¿Sería suficiente su influencia o el mundo exterior, ciego a la sabiduría ancestral, terminaría por devorar la Ceiba y todos sus secretos, dejando a los niños desamparados una vez más? La lucha por el equilibrio del planeta era una batalla interminable. Y la hermana Elena sabía que el futuro de la Ceiba y de la humanidad misma dependía de la capacidad de unos pocos para escuchar los susurros de la naturaleza antes de que fuera demasiado tarde. La historia de la hermana Elena y la madre del árbol no tuvo un final dramático, con una victoria definitiva o una derrota total. Fue, más bien, una continua danza entre la esperanza y la precariedad, una lucha constante por mantener el equilibrio. Los niños de la Ceiba, ahora jóvenes adultos, nunca abandonaron del todo su hogar ancestral. Regresaban al árbol para recargar su espíritu, para escuchar los consejos silenciosos de la madre, para mantener viva la conexión con sus raíces. Algunos se convirtieron en defensores de la selva, activistas que hablaban con la autoridad de quien ha vivido en el corazón de la naturaleza. Otros se integraron más en las comunidades,
compartiendo sus conocimientos y sus valores, pero siempre con un ojo vigilante hacia el bosque. La hermana Elena, ya anciana, siguió siendo la embajadora entre los dos mundos, la voz que traducía el lenguaje del árbol al lenguaje de los humanos. Su fe había encontrado una nueva dimensión, una espiritualidad profunda que trascendía las barreras de la religión, abrazando la interconexión de toda la vida. Murió en paz, bajo las ramas protectoras de la ceiba, su cuerpo entregado a la tierra que tanto amó y defendió. La madre del árbol, el espíritu ancestral, continuó velando por sus hijos, su fuerza mermada por la constante presión del mundo exterior, pero su espíritu inquebrantable. El secreto de la casa en el árbol nunca fue completamente revelado al mundo, no de forma explícita. Permanece como una leyenda susurrada en los confines de la selva, una advertencia, un faro de esperanza. Los que saben, lo guardan. Los que visitan la ceiba sienten su energía, su poder, y se van transformados. El verdadero impacto de la madre y sus hijos no fue la conquista de la civilización, sino la siembra silenciosa de una semilla de conciencia, un recordatorio de que existe otra forma de vivir, otra forma de coexistir con la naturaleza, si solo estamos dispuestos a escuchar. La hermana Elena encontró un santuario, y en él una verdad que cambió su vida, una verdad sobre la resiliencia del espíritu humano y la majestuosidad de la naturaleza. ¿Crees que estas historias de mundos ocultos realmente existen, o son solo el reflejo de nuestros deseos más profundos por una conexión perdida con la tierra? ¿Has sentido alguna vez una llamada similar, un susurro de la naturaleza que te invita a mirar más allá de lo evidente? Si este relato te ha tocado, si ha despertado algo en ti, es porque este vídeo, esta historia, necesitaba llegar hasta tus oídos y tu corazón.